Hola, encantado de saludarles una vez más. En esta ocasión vamos a repasar lo que es la electricidad con corriente continua. Es algo elemental. Nuevamente, el propósito de estos videos son conceptos básicos, de tal manera que cuando usted, si decide por alguna carrera técnica, tenga los elementos necesarios para que comúnmente se dice no se asuste, se integre con facilidad y pueda integrarse a sus estudios exitosamente. Muy bien. Electricidad, circuitos, corriente continua. La unidades de trabajo, voltios con la B y amperios con la A, resistencia, ohmios, este es el símbolo. Estos son los tres elementos básicos para que funcione un circuito. La falta de cualquiera de ellos se interrumpe todo el proceso, ese circuito no funcionará. La fórmula clásica, voltaje es igual a corriente por resistencia. La clásica ley de Ohm. Un señor que se dedicó a estudiar la electricidad. Potencia. Tenemos el voltaje por la corriente. Esta unidad nos da watts, que al igual fue otro señor que se dedicó a estudiar también la electricidad. Y tenemos por símbolo la doble B. Ojo, error común y frecuente. Confundir vatios con voltios. Voltios, una unidad de voltaje. Una pila tiene 1.5 voltios. Una batería, 3 voltios. La fuente de alimentación de la empresa eléctrica que nos brinda a la casa son 110 voltios. Pero de la casa son alternos, ese es otro tema. Pero es voltios, no vatios, que es la unidad de potencia. Formas de calcular la potencia, ya veremos para qué sirve. La potencia es voltaje por corriente. La potencia también es corriente al cuadrado por resistencia. La potencia también es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. La fórmula más utilizada es esta. ¿Por qué? Porque el voltaje siempre o casi siempre es dato. Casi siempre es dato. La corriente la calculamos y la potencia. Generalmente en las resistencias ya vienen las especificaciones técnicas. Por ejemplo, un foco tiene, si usted lo decide, de 100 vatios, de 50 vatios. Una plancha ya viene la potencia de tanto. Los equipos ya vienen especificada la potencia. El voltaje prácticamente es dato, por decir algo de la empresa eléctrica nuevamente, que es 110. Y usted calculará la corriente que necesita. ¿Para qué sirve la corriente que necesita? La corriente es importantísimo porque según eso usted va a utilizar el tipo de cable. Acá tenemos las formas de los cables. Uno de esos es el 4 ceros. Un grande. El 3 ceros va disminuyendo el diámetro o los milímetros cuadrados que tiene el cable, ¿sí? Y así tenemos que el cable número 14 tiene 1.5 milímetros cuadrados de espesor. El cable número 12 es mayor, tiene 2.5 milímetros. El cable 10.8 tiene 4.5 milímetros. En este caso, mientras más baje la numeración, más grueso es el cable. ¿Para qué sirve esa información? Vamos a suponer que usted de aquí
calcula la corriente, cualquiera que sea. Vamos a ponerle 0.5 amperios, por decir algo. Usted va a las tablas o simplemente lo que hacemos, usted va a la ferretería de la esquina y le dice, véndame un cable. Pregunta obligada del señor, ¿qué número de cable? Pues no lo sé. El señor con su experiencia le dirá, ¿qué va a conectar? Un foco. ¿Cuántos focos? 2, 3. No, entonces un 14 le sirve o un 12. Según lo que va a conectar la cantidad de corriente. Si usted no elige acertadamente el número de cable, ahí es cuando suceden los problemas. La corriente, si no fluye adecuadamente dentro del cable, provoca resistencia. Y esa resistencia se transforma en calor. Ese calor disipa el revestimiento del cable, que es de plástico, caucho, como ustedes quieran. Eso se rompe, pierde su propiedad, entonces el cable queda expuesto. Ese cable expuesto se junta con otro cable expuesto porque se ha perdido sus cualidades debido a la corriente excesiva que pasa y ese cable no es el adecuado y se producen los cortocircuitos que hasta incluso puede quemar su vivienda o puede causar muchas incomodidades si no tiene la protección necesaria en un inicio de la conexión. ¿De acuerdo? Ya. Tenemos 3 tipos de circuitos a armar generalmente. El circuito serie, donde va uno tras de otro la resistencia. En este caso, para el circuito serie, la corriente es la constante. La corriente va de más a menos. Va así, en este sentido. Es importante el sentido de las corrientes porque cuando se arme circuito, las mallas de Maxwell o algo de eso, usted debe colocar el sentido de las corrientes para armar las mallas, para armar las matrices, para armar los sistemas de ecuaciones. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más 2 más 3. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Por qué? Vamos a suponer una resistencia, se puede entender como foco. Un foco es una resistencia. Vamos a decir que es 100 vatios. Por lo tanto, si es de 100 vatios, la formulita de la potencia 100, el voltaje, vamos a decir por ejercicio que es de corriente alterna 100. Usted tiene aquí un voltaje 1, igual a 1 voltio. Y acá usted su necesidad le coloca un foco de 50 vatios. Entonces vamos a tener un distinto voltaje. Voltaje 2, potencia, que es 50 sobre los voltios. 110 vamos a decir porque en realidad es 110, 120, pero para números redondos lo hacemos en 100. Entonces el voltaje 2 será 0,5 voltios. Es por eso que en serie existe la variedad de voltajes. Por decir algo, aquí le conectamos una plancha. La plancha tiene una potencia mucho mayor. Entonces será un distinto voltaje para esa plancha. Es por eso que tenemos en el circuito serie voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. La corriente es constante. Es muy importante estos conceptos a la hora de resolver ejercicios. Luego tenemos el circuito en paralelo. Tenemos la fuente de alimentación, más menos del pequeño es más polarizado.
La corriente va en este sentido de más a menos. Y luego tenemos las ramas, resistencia 1, 2, 3, que al igual como les comento podría ser unos focos. Por decir algo, cualquier resistencia en cualquier circuito, lo que sea, pero vamos a decir que son focos. En el circuito paralelo provoca las corrientes de rama. Si es que aquí hay una resistencia de 100 vatios, tenemos una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. La corriente total es igual a la suma de las corrientes de rama, 1, 2 y 3, y acá entra la corriente total y obviamente debe salir la misma corriente total y se repite el ciclo. La resistencia total es igual a las inversas, 1 sobre resistencia 2, resistencia 2. Esta formulita media incómoda, no sé cómo usted se acomode. Si se acomoda, pues muy bien. Aunque ahora en la calculadora se le hace rapidísimo, ¿no? Pero también la resistencia equivalente es igual al producto de las resistencias sobre la suma. Esta, la cualidad que tiene es que se la hace de par en par. Por ejemplo, la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, tendremos una resistencia equivalente para estas dos. Me queda una en paralelo. Luego, la resultante, nuevamente aplicamos esta fórmula con esta y ya tendremos una resistencia equivalente. Característica del circuito en paralelo: el voltaje es constante. El voltaje. En la serie, la corriente es constante. Voltaje constante. Ahora, no existe en la práctica solo circuito serie, solo circuito paralelo. La práctica es un circuito mixto, es decir, la mezcla entre serie y paralelo. ¿Cómo funciona esto? Casi siempre para determinar el cable o la potencia que usted necesite, lo que sea, necesitamos una resistencia equivalente, un voltaje y una corriente total. Entonces, este sería un circuito mixto. ¿Por qué? Estas dos ramas están en paralelo. Yo puedo analizar y sacar una resistencia equivalente de estas dos aplicando esta fórmula. El producto R2 por R3 sobre R2 más R3. El producto sobre la suma. Y tendría una resistencia equivalente. Y esta, la R1, no le he topado. Sigue acá. Entonces se ha transformado en un circuito serie. ¿Sí? Y en ese circuito serie, de este circuito, yo ya puedo calcular la corriente que necesito de esta fórmula. Corriente entonces es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente total va a ser igual al voltaje, que ya lo tengo, sobre la resistencia equivalente. Obtengo una corriente total y con la corriente yo puedo deducir, concluir el cable que voy a necesitar para este circuito. La corriente está en función directa del cable. Los cables al día de hoy generalmente son de cobre. Para electricidad es el mejor conductor el cobre. Pero en dispositivos pequeños como la electrónica,
el mejor conductor es el oro, pero obviamente por razones elementales de costo, por supuesto, no se puede utilizar ese material. No sé si ustedes recuerden, creo que no, era hace alguna época, existían las calculadoras HP de la serie C. Había la calculadora, la HTC, la CB, la CX, que se decía que esos componentes de esa calculadora eran de oro, por lo tanto, eran muy fiables en el sentido de que no va a haber corrosión. La conducción, la conductividad interna de ese aparato electrónico garantiza la fiabilidad y eran casi unas calculadoras eternas. Obviamente el costo era mayor. ¿A qué se refiere esto ahora un poquito en la práctica? Necesito que usted se transporte, por favor. Este es un cable normal. Este es un cable gemelo que se lo llama, ¿sí? Un cable gemelo. Este es un circuito serial, ¿de acuerdo? Aquí está abierto. Es decir, estos extremos del cable, este es del uno positivo y este es del otro negativo, ¿sí? Solamente, por ejemplo, por favor, estos cables se utilizan para la electricidad de la casa, eso es corriente alterna. Si es que es un circuito electrónico, es del mismo funcionamiento, pero con unos cables muy delgados. En el cable gemelo no existe código de colores, solamente es un solo color, pero se trabaja mucho con este cable por su flexibilidad y facilidad. Un cable se va para acá. Solamente me tengo un hilo en serie. Y el otro cable se va para acá. ¿Sí? Aquí le conecto un foco en el un lado del cable y en el otro igual. En el circuito paralelo tengo el cable nuevamente gemelo. Vamos a suponer que el un cable, esta es la alimentación. El un lado del cable se va para arriba. El otro lado del cable se va para abajo. Se va largo. Y resulta que dentro del cable, en el medio, yo puedo cortarle. Y este es el punto A y este es el punto B. En medio de estos dos, un hilo, yo le conecto aquí. Luego le conecto al foco y tendría la resistencia 1. ¿Por qué yo digo que todo este es del punto A en el cable de arriba? Todo este lado de arriba del cable es el punto A. Si yo deseo para hacer igualito al circuito, entonces le abro acá y otra vez conecto la resistencia 2. Le abro acá y conecto la resistencia 3 para hacerle igualito al circuito. Pero generalmente eso no tiene sentido. Usted, en este punto que ya tiene, le abre más al cable y este punto A es el mismo y aquí conecta esta rama y esta rama. Aquí. Es por eso que le invito a pensar, los circuitos eléctricos del pizarrón son maleables. Estos son cables y ustedes con la imaginación lo puede arreglar según su facilidad. ¿De acuerdo? Es decir, ya estamos con esto, resistencia equivalente. ¿Cuándo se produce un cortocircuito que se llama? Debe existir estos tres elementos para que el circuito funcione. Si usted, nuevamente nuestro cablecito, esta es la fuente de alimentación,
pero no tiene un foco en el otro extremo, no tiene una resistencia, no tiene una plancha o lo que sea, resistencia, uno de los elementos para que funcione, y se conecta al otro extremo del cable, ¡pah! Un cortocircuito porque no tiene la resistencia, o lo que sucede generalmente en las casas por un mal cálculo del cable, como les comenté al inicio, comienza a pelarse, a deshacerse debido a la corriente, debido al calor, el plástico se deshace, el cable queda expuesto, no sé si alcanzan a ver, y en medio de las tuberías, ojalá que no, porque ahí toca cambiar toda la tubería, ¡pah! Cortocircuito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo debería funcionar o lo que debemos hacer en un circuito real? Vamos a suponer que ahora esta es la televisión. Ya está toda la corriente, ya está armado todo esto. Y por ahora vamos a suponer que le conectamos a una fuente alterna, como suceden en las casas. A propósito, la corriente alterna no tiene polaridad, porque recuerde usted que es una senoidal. Va de más, menos, más, menos, más, menos. Entonces no tiene sentido. En una televisión, ¿no? Obviamente en una televisión o cualquier equipo, usted no está conecta y desconecta de la fuente. Debe existir un interruptor. El interruptor lo coloco acá. Con el interruptor, si es que yo le bajo, se cierra el circuito. El momento que se cierra el circuito, provoca una corriente y comienza a funcionar la televisión o cualquier dispositivo de la casa, por decir algo. Hay algunos que no necesitan, obviamente. La refrigeradora siempre está conectada, no hace falta un interruptor. El microondas, por decir algo, siempre está conectado, no hace falta un interruptor. Pero estos interruptores, por decir algo, para los focos, no va a tener siempre toda la casa prendida. O el foco de la sala no siempre va a estar usted conecta, desconecta. Para eso son los interruptores. Me olvidaba. Los focos de la casa siempre están conectados en paralelo. Siempre. Porque el voltaje es constante. ¿Sí? Vamos a suponer ahora acá. Vamos a suponer. Esta es una fuente de 110 voltios. ¿Sí? Y vamos a suponer que todos estos son los focos de la sala. Usted ha decidido, como es un espacio considerable o elementalmente o le gusta bastante iluminación, usted coloca 3 focos en la sala. Pero resulta, obviamente, no va a estar conecta, desconecta. El interruptor al inicio del circuito se lo debería colocar acá. Si usted desea que los 3 focos a la vez se prendan o se apaguen. Si es que aquí está abierto, por lo tanto no puede circular la corriente que alimenta todo esto, si es que está abierto, por lo tanto nada de esto funciona, está apagado. El caso contrario, yo le cierro el interruptor. Le cierro. Se vuelve una continuidad y por lo tanto los focos se prenden y todo el circuito funciona.
¿De acuerdo? Ahora, existe otra posibilidad además. Con esto ya puedo cerrar. ¿Qué pasa? Usted decide que va a conectar. Yo deseo que este foco de aquí sea independiente. Suele pasar. Recuerde usted, una resistencia es un foco. En esta rama, yo le pondré un interruptor para que de este circuito total de la sala, a pesar de eso, este foco se prenda o se apague independientemente. Es como esto se hace en los circuitos eléctricos. Si es que se abre si es que el interruptor le muevo, se abre esta rama, por lo tanto no hay corriente por esta rama y por lo tanto el foco se apaga. Usted nuevamente le mueve el interruptor, quiere prender la luz, se cierra el interruptor, se cierra el circuito, por lo tanto por aquí circula corriente, entonces se prende el foco. ¿De acuerdo? De una manera castiza, pero espero hacerme entender. Para esto sirven, ¿no? También los circuitos eléctricos. Todo esto en una casa, no se diga en un edificio, el profesional eléctrico pues debe diseñar según sus necesidades. Ahora vamos un poquito desde el medidor eléctrico que usted tiene. La empresa eléctrica, vamos a decir que le hace una inspección y concluye que usted necesita un medidor bifásico. Bifásico, 3 hilos. El neutro, una línea y otra línea. 3 hilos bifásico. Aquí tengo el voltaje A, el voltaje B. La distribución de la casa. Esta es la losa que se dice, no sé cómo lo digan, pues en otros lugares, en el techo, ¿sí? Antes de fundir la losa, usted ya debe mandar el cableado para las instalaciones eléctricas. Normalmente es una manguera negra de 3/4 más o menos. Viéndole desde arriba. Aquí ya está la distribución de la casa. ¿Sí? Entonces, usted dice, este de aquí es 110 voltios. La fase con un voltaje 110. La fase con otro voltio 110. ¿Para qué sirve esto? Debe existir equilibrio de las cargas. La corriente es muy resentida. Si es que solamente a esta fase le carga la sala, el comedor y un dormitorio, y a esta otra fase le conecta solo una luz del patio, se resiente, se altera, y en la fase que tiene mayor carga a veces se revela y no funciona, provoca un cortocircuito. El equilibrio de las cargas es muy importante. Vamos a decir que este es, viéndole desde arriba, la sala, nuevamente la sala. Entonces acá viene para estas conexiones primarias se utiliza el cable sólido. ¿Por qué? Porque aquí están las mangueras, como sea el plano. Y a través de las mangueras se pasa el cable, y el mejor cable es el sólido. El flexible, el gemelo, es muy blando, no hay cómo pasarlo, se dificulta y además que es más costoso. Entonces, si yo voy a la cocina, vamos a decir que yo utilizo un cable
el vivo que se llama y el neutro. Esto es de la cocina. Lo que les comenté al comienzo, acá se coloca un interruptor de protección. Este es lo que acá conocemos como un breaker. Este breaker va a proteger toda la sala. Si es que pasa un cortocircuito en la sala, este salta, protege, ¿de acuerdo? Y una vez los cables, por decir algo, rojo y negro. Los cables rojo y negro, usted le debe pasar por toda la sala. Va el rojo, va el rojo. Luego va el negro, va el negro. Estos son los huequitos de los focos, ¿no? Va el rojo, desde acá. Para eso es el código de colores. De tal manera que usted en un hueco del foco se va al otro foco y sigue el mismo color rojo y negro y usted sabe que son las fases que corresponden a la sala. ¿De acuerdo? Ahora viéndole de lado. Esta es la losa o lo que sea. Este es un foco de la sala. Según lo que usted decida, vamos a suponer de los 4 un solo interruptor. Otra manguera baja. Y aquí, de este mismo circuito, se le coloca el interruptor y este es el que prende y apaga los 4 focos a través del circuito en paralelo que vimos acá. Luego, lo propio se hace, vamos a coger otro. Yo cojo entre fase y voltaje. Ahora yo le cojo este, de color verde, con la fase. Ahora me voy a la cocina. Para la cocina, un interruptor, un breaker de protección. ¿Sí? Y luego, si es que yo cojo entre fase y fase, recuerde usted, tengo 220 voltios. 220 voltios voy al microondas o a la cocina de inducción. No, microondas no, funciona. La cocina de inducción, 220. 220. Para 220, otro breaker. Y estos breakers de aquí es la caja de protección que existe dentro de su casa para proteger el sistema eléctrico interior. Hasta aquí vamos a dejarle el video y el próximo video ya entraremos lo que realmente es al cálculo de circuitos. Esto ha sido una inducción para saber de qué se trata lo que vamos a hacer. Un abrazo y saludos cordiales.